Bienvenidos a Observatorio Semanal. El día de hoy vamos a hablar de un evento cultural, social, que está instalado en nuestra agenda anual y que acabamos de celebrar hace algunos días, o de festejar o de conmemorar aquí en México, que es el Día de la Madre. Y pues lo primero que te preguntaría, Ana, es, a ver, ¿por qué tiene sentido que desde la universidad, desde TV UNAM, desde el centro que tú diriges, que tiene que ver precisamente con las cuestiones de género, problematicemos la conmemoración, por no decir celebración, de un día que está además culturalmente tan instalado en la conciencia, al menos de la mexicanidad, y no solo, pero sí de la mexicanidad, como lo es el Día de la Madre? Pues mira, Pedro, yo creo que es un día para reflexionar sobre varias cosas, ¿no? Sobre el imaginario que tenemos en México de la madre, un imaginario que nos lleva directamente a pensar que las madres son mujeres dedicadas a sus hijos y a sus hijas, a su hogar, a resolver las tareas domésticas, y que ya no es la realidad que tenemos el día de hoy. Hay muchos tipos de madres. Sin duda habrá algunas que todavía se dedican de tiempo completo a esta actividad, ¿no? Pero yo te diría que la mayoría de las madres de hoy en día no son solo madres, ¿no? Son mujeres trabajadoras, mujeres con un proyecto de vida, propio, con un proyecto de vida profesional. Y esto nos lleva a reflexionar sobre el efecto que causa la idea de la madre y de la maternidad sobre las mujeres que son madres. Es un efecto que tiene que ver con cargas de trabajo que no se pagan, con cargas de trabajo además que no se reconocen como un trabajo con valor social, ¿no? O sea, ya se han hecho muchos cálculos de cuánto significa en términos del PIB el trabajo doméstico. Entonces, me parece un día que sin duda las madres sigan disfrutando, ¿no? O sea, me parece, como dijo Marta Lamas hace poco, que apapachen mucho a las mamás, que ellas lo disfruten, pero que pensemos qué significa eso y qué significa en relación a los padres, ¿no? Okay. O sea, ahí tenemos que pensar que la maternidad está cambiando y debe cambiar en el sentido de que haya corresponsabilidad entre el padre y la madre dentro de un hogar. Ese punto, dejémoslo ahí entre paréntesis y regresemos a él, pero te pregunto una primera reacción a esto que nos dice Ana con mucho tino, Melissa. Es decir, ¿hay un imaginario colectivo de lo que es ser madre? Que no corresponde necesariamente a la realidad, pero que permanece, digamos, vigente en la cultura nacional, y ese imaginario gravita, tiene efectos sobre los roles y sobre los reconocimientos y no reconocimientos de lo que las mujeres madres desempeñan. ¿Cuál es tu reacción a esto? Totalmente, coincido con todo lo que acaba de decir Ana. Me parece que en México siguen habiendo ciertas características paradigmáticas que definen lo que es ser madre, ¿no? Y a mí en lo personal hay un texto de Marta Lamas que me parece que lo refleja muy bien, en el que habla que en México todavía se tiene esta visión de la madrecita santa, ¿no? En el que la madre tiene que dejar todo para dedicarse a sus hijos, tiene que poner en pausa todo su proyecto de vida para que sea aceptable la posición que toma, cómo desempeña su maternidad. Y creo que esto ha ido cambiando, pero desafortunadamente en muchas de la sociedad todavía no se da cuenta de esto y no lo reconoce. Por ejemplo, ahorita comentaban a la doble jornada laboral que vivimos muchas mujeres, que somos madres, que trabajamos, y también hasta la triple jornada laboral, ¿no? Que ni siquiera no es reconocida. Entonces me parece que esto es fundamental. Además de esto, yo abonaría que en México no estamos en un momento en el que haya una conciliación entre la vida personal y la vida laboral. A ver, eso me va a interesar también. No hay ningún tipo de conciliación, es decir, como abogada, en muchos despachos tienes un horario laboral de 9 de la mañana a 9 de la noche. Esto te impide por completo llevar a cabo muchísimas actividades del ámbito personal, privado. ¿Y esto qué implica? Implica que pues, tus hijos tienen que estar en la guardería, llegas por ellos corriendo a la guardería, los llevas a la casa, tienes que hacer todas las cosas que tienen que de tu casa, hacer de comer, limpiar, porque muchas veces, desafortunadamente, los hombres no han entrado al quite a esto.
Me parece importantísimo y vuelven a traer a los hombres a colación y yo soy el principal interesado en que los pongamos en el centro de la mesa. Dejémoslo todavía un segundo más porque me parece muy interesante esto que me están ayudando a ver, que lo fraseo de la siguiente manera, Ana, y te paso la palabra. Es decir, en los hechos muchas mujeres, madres, tienen además una vida profesional activa. Esa vida profesional activa es particularmente gravosa cuando tienes además pues, la carga, digamos, de las labores domésticas, porque no hay una compatibilidad, no está diseñado para que la haya, pero también me da la impresión de que hay algo implícito en lo que han dicho, y que es que hay una suerte de censura social a la madre que no es madre de tiempo completo. ¿Sí o no? Yo creo que sí en ciertos sectores, ¿no? Pienso que también se va movilizando un poco las ideas que hay sobre la madre en general, pero sí hay una lógica de que la prioridad de cualquier madre, sea la más alta ejecutiva de una empresa o una mujer que trabaja en una oficina, que su prioridad siempre tienen que ser los hijos. Y no es la prioridad para los padres, ¿no? Entonces, eso plantea muchos cuestionamientos, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué para las mujeres su prioridad no puede ser el trabajo? ¿Por qué para las mujeres su prioridad no puede ser la trayectoria profesional, buscar el éxito, buscar el reconocimiento, buscar una fuente de ingresos digna, ¿no? Porque ahí hay otro problema, Pedro. Las mujeres que no trabajan en el espacio público de manera remunerada, que solo trabajan en el espacio doméstico, no tienen ingresos propios. Es cierto. Hay una Entonces, dependencia. son madres que dependen económicamente de su marido y que por lo tanto tienen muy limitada la posibilidad de tomar decisiones sobre su propia vida. O sea que esta lógica yo creo que sí es cierto, la prioridad es la maternidad en el imaginario, ¿no? Pienso que eso lo tenemos que ir transformando poco a poco. Y pienso que además tenemos que transformar la idea de que todas las mujeres tenemos que ser mamás. Ese es otro ¿no? punto que me parece clave, que también lo coloco ahí. Lo retomo, no me he olvidado de los hombres. Perfecto. Nada más quiero una última cuestión de lo que ya se ha dicho y que vale la pena subrayar. Tú mencionabas a Marta Lamas, yo también leí algo de ella hace algunos días, en los cuales tenía este punto interesante, decir, es que ser madre es distinto a procrear hijos, digamos, ¿no? Aquí hay una cuestión que vale la pena distinguir. La dimensión procreativa, bueno, pues tiene una serie de implicaciones, pero la dimensión social es la que va construyendo el rol de maternidad que se va, digamos, imponiendo a las mujeres. ¿Qué podemos decir de esto, Melissa? Pues este rol social que se le impone a las mujeres de la maternidad, yo creo que se busca la perfección, ¿no? Se busca que si la mujer está desempeñándose en el ámbito laboral, además tiene que cumplir con muchísimas obligaciones sociales, que, por ejemplo, recoger a los hijos, llevarlos a las actividades extracurriculares, y que si no cumples con el, no sé, con el horario o con cosas tan sencillas como el lunch, cosas por el estilo, son satanizadas estas mujeres. Es una mala madre, es la una madre mala que madre, llegó tarde, que no fue a la junta de la escuela, que el niño Exactamente. llegó, la niña llegó mal peinada, el niño llegó mal vestido. Exacto, y es brutal esto, porque no se ponen a pensar que, claro, hay una madre, pero también hay un padre, ¿no? O sea, me encanta cómo traen al padre una y otra vez. Yo me lo estoy guardando para el segundo bloque, no crean que no, porque todavía hay cosas que decir acá. Y es que son obligaciones compartidas, y esto se olvida por completo muchas veces. Creo que sí ha ido avanzando, pero creo que desde las mismas normas no se ha dado el salto. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, en el reglamento del IMSS con relación a las estancias infantiles, únicamente las mujeres que son derechohabientes tienen derecho al acceso a las estancias infantiles. ¿Qué significa esto, no? ¿Qué significado tiene este tipo de normatividad? Se le está se le está señalando a la mujer como la que está en las tareas del cuidado. Como tú estás trabajando, entonces el Estado te va a dar acceso. Porque es tu responsabilidad. Exactamente. Y a los hombres que son derechohabientes no tienen ese derecho, ¿no? No logran todavía llevarme a traer a los hombres al centro de la mesa porque va a ser en el segundo bloque, porque una última cuestión que dejaste ahí de coletilla al final y que me parece importantísima. Esta
carga social, cultural que gravita sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres, de que tienen que ser madres. Es decir, como si el ser mujer no fuera pleno en sí mismo y una mujer que no es madre de alguna manera no hubiera cumplido, no sé cómo decirlo, su misión en el mundo. ¿Qué decir de esto? Pues eso es una tradición muy larga, Pedro, o sea, desde hace siglos, tal vez milenios, ¿no? Yo creo que está muy vinculado con la religión católica también. Probablemente en otras religiones también esté vinculado este tema de cuál es el sentido de ser mujer, cuál es la razón de ser mujer, ¿no? En este imaginario religioso que luego se transmina a toda la sociedad, ¿no? Y yo creo que la mayor parte de las personas, no sé si decir en el mundo, ¿no? Pero creo que muchísima gente en el mundo tiene la idea de que una mujer no logra ser una mujer completa si no es madre, ¿no? Pareciera que ahí lo que está pesando es una lógica biológica, ¿no? O sea, de la posibilidad de las mujeres, porque nosotras tomamos eso como una posibilidad, ser madre, ¿no? Pero desde esta perspectiva es, tu biología está hecha para eso. Entonces tu razón de ser es embarazarte y parir, ¿no? Y esto ha construido un imaginario que todo lo demás queda al margen, ¿no? O sea, si tú quieres estudiar, si tú quieres trabajar, es algo como adicional, es algo que verdaderamente no te corresponde, es como si estuviera, o sea, yo lo veo de una forma de repente muy fea, ¿no? Pero hay como una idea de que las mujeres somos máquinas de la reproducción de la especie, ¿no? O sea, como que la responsabilidad está situada en nuestros cuerpos. Y eso lo que hace es que nos quita, y tú eres un experto en esto, derechos humanos. Me queda ¿no? clarísimo y me parece que es una muy buena manera de cerrar el asunto para ahora sí en serio, verdaderamente, colocar, digamos, la visión y el rol de los hombres en este asunto, porque creo que detrás de esto que nos dices, Ana, y de lo que ha dicho obviamente también Melissa, hay una cultura muy tradicionalmente patriarcal y tradicionalmente machista. Y entonces, pues vamos a regresar a hablar de esto y si usted es hombre, no se vaya. No le saque que vamos a hablar del papel de los hombres en el entorno del Día de la Madre. Regresamos aquí a Observatorio después de un corte. Bueno, pues estamos de vuelta aquí en Observatorio, estamos hablando del Día de la Madre, pero en realidad estamos problematizando el tema de la maternidad desde una perspectiva cultural, desde una perspectiva social, desde una perspectiva jurídica y una y otra vez trajeron aquí a colación, creo que con mucha razón, el rol masculino. El rol masculino que se juega, digamos, en la dimensión del padre, en una cierta dimensión, pero también se juega, digamos, en la pretensión cultural de la instrumentalización de las mujeres como medios de procreación, también se juega en el diseño de muchos cuerpos normativos que invisibilizan el papel de las mujeres, es decir, el papel masculino o la presencia masculina está muy presente en la problematización del tema de la maternidad. ¿Por dónde le entramos ahí, Melissa? Pues no sé, me parece que sería importante empezar en las cuestiones laborales, por ejemplo. Vale. Digamos, un hombre que va a ser padre tiene una prospección de ganar mucho más que una mujer que va a convertirse en madre, ¿no? Ya existen estudios en los que dicen que un hombre que señala que va a ser padre gana una cantidad, no sé, estoy hablando aquí al aire, no sé, 1,000 pesos más, ¿no? Nada más por el hecho de que va a ser padre, porque esto proyecta estabilidad, ¿no? Porque se sigue pensando que el padre como proveedor, ¿no? Okay. En términos económicos. En cambio, una mujer, el empleador empieza a pensar, bueno, esto va a implicar la licencia de maternidad, tal vez no va a regresar de la licencia de maternidad, cuestiones que son estereotipos meramente. Claro, pero ya te empieza, digamos, Exacto. a gravitar en el cálculo del empleador. Exacto, ya son en términos económicos, ¿no? Una cuestión de costo-beneficio que basada completamente en estereotipos, porque como bien mencionaba Ana en el bloque pasado, cada vez son más las mujeres que salen al ámbito laboral y que son las principales proveedoras de su casa, y esto el empleador muchas veces no lo toma en cuenta.
Está muy importante. Centrémonos todavía unos minutos más en la cuestión, digamos, laboral, porque creo que es muy importante lo que señala Melissa. Ya de entrada hay un prejuicio, ya hay, digamos, una cierta resistencia a la mujer que está incluso en edad reproductiva, se dice mucho eso, para darle una buena, digamos, contratación, porque en algún momento puede dejar el trabajo. Pero también nos decía Melissa antes, y te pregunto, Ana, el diseño de las jornadas laborales y de las dinámicas laborales, el diseño de los horarios, el diseño de las prácticas laborales que le van haciendo particularmente gravoso a una mujer madre el poder tener un desempeño profesional de tú a tú, además en plenitud de capacidades con sus colegas hombres. Sin duda, ese es el diseño de es la organización de una sociedad que está pensada para los hombres. O sea, es una sociedad que los trabajos son de tiempo completo. Todo el día te dedicas a trabajar porque hay una esposa en la casa que cuida a los niños. Que cuida a los niños, y no solamente eso, Pedro, o sea, el papel de la mujer en la casa es la reproducción de la fuerza de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Para que un hombre salga a trabajar todos los días en condiciones ideales, ¿no?, necesita cubrir una serie de necesidades. La alimentación, el descanso, la higiene, la ropa limpia, bla, 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 ¿no? ¿Quién hace esto? Lo hace la mujer que está en la casa. Entonces, pues yo retomo un poco lo que estaba planteando Melissa, ¿no?, que la incorporación de las mujeres al mercado laboral siempre está un poco sujeta a ver si esta mujer que está en esta edad no se embaraza y empieza a tener hijos y me va a fallar, ¿no? Y efectivamente, Melissa puso otro tema sobre la mesa muy importante, y es que hay una brecha salarial muy grande entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, yo sí voy siempre por una parte que me importa mucho, y es, vamos a deconstruir la idea de que criar a los hijos, administrar un hogar y que el hogar funcione y a reproducir la fuerza de trabajo sea una responsabilidad de las mujeres, porque eso es un producto cultural de carácter absolutamente arbitrario. O sea, sabemos que las mujeres se embarazan, que paren, que dan pecho, algunas deciden que no, ¿no? Pero todo lo demás, ¿por qué lo siguen haciendo exclusivamente las mujeres, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay un punto central, porque eso es lo que limita a las mujeres en el espacio laboral. Mira, si tengo 2 minutos para plantear una cosa, yo me dedico a analizar género y educación superior, y he analizado la trayectoria de investigadoras del subsistema de la investigación científica. Y estas mujeres, algunas súper exitosas, siempre dedican 20 horas semanales adicionales a sus pares investigadores a cuestiones domésticas. Y ellas tienen, porque acá hay otro tema que tiene que ver con la clase, ellas tienen acceso a contratar trabajo doméstico, claro, ¿no? Entonces, si tú comparas la trayectoria de las investigadoras y los investigadores, ellos siempre llegan antes a los máximos niveles del nombramiento académico, a los reconocimientos, a los premios, porque ellas en ese periodo tienen que dedicar una buena parte de su tiempo semanal al cuidado de los hijos, y luego a veces, Pedro, al cuidado de los padres. Claro, ¿no? en la otra ronda. Hay una dimensión que ya señaló en algún momento Ana en el bloque anterior, y que la quiero traer, porque la dimensión de aquellas mujeres que no logran hacer eso o que no quieren hacer eso y que juegan, digamos, el rol exclusivamente de madres en el hogar. Pero hay un punto ahí muy importante, porque uno podría decir, bueno, es una elección inocua, sin consecuencias. No, Ana ya advertía algo, y quiero, Melissa, que reflexiones un poco sobre el tema, de que muchas veces esas mujeres dependen económicamente al 100% de un hombre. Claro. Y eso tiene implicaciones fuertes en la vida. De hecho, incluso condiciona su autonomía para ciertas decisiones, le hace altamente gravoso algún día decir, yo ya no quiero vivir con este hombre. Es decir, ¿qué podemos decir de esa figura de la mujer en casa que no tiene ingresos propios? Me parece que las pone en una situación de vulnerabilidad extra. ¿A qué me refiero?
Las mujeres que se desempeñan meramente en el trabajo del hogar, en las labores domésticas, son mucho más susceptibles de sufrir violencia económica. ¿A qué me refiero? A ver, Claro. defínenos el punto. Aquellos momentos en los que el proveedor económico le señala ciertas actividades que tiene que realizar y de no realizarlas no les va a dar la quincena, por así decirlo. Y me parece que las pone en una situación bien complicada porque, pues como acabas de señalar, Pedro, no pueden seguir con su proyecto de vida. Es decir, si son mujeres que se le dedican a las labores del hogar, pero además quieren, no sé, realizar algún posgrado o quieren terminar la licenciatura o quieren, no sé, estudiar pintura, alguna de estas cosas, no las pueden realizar si no cumplen con todas las expectativas que pone el esposo. Entonces a mí me parece que es una situación bastante grave. Genera en verdad una relación de desigualdad muy brutal, muy fuerte. Muy fuerte, porque pues al final del día muchas veces el dinero es el que mueve muchas cosas, ¿no? Entonces la madre es la que se encuentra obligada a ver que haya todas las cuestiones de la despensa, la que tiene que pagar las colegiaturas y que pues tiene que ver cómo le hace para que le alcance, ¿no? Y que en caso de que no le alcance puede llegar a haber hasta sanciones por parte del esposo. No sé, me parece que se vuelve un círculo en el que la mujer se puede ver muy afectada. No, me parece importantísimo. Hay una palabra que no uso, Melissa, pero que la quiero colocar, Ana, que es, al final lo que hay aquí también es una estructura de relaciones de poder. Así Claro. es. Y ahí, pues, digamos, dejamos un poco alrededor de eso, porque es un poder que está estructuralmente establecido, que está jurídicamente perpetuado, que está socialmente aceptado y que se ejerce en el día a día en el ámbito de las relaciones intrapersonales. Así es, o sea, digo, para agregar un poquitito a lo que plantea Melissa, incluso no solo violencia económica, puede haber otros tipos de violencia y la violencia física, porque una mujer que no tiene la posibilidad de decidir que se va a separar del marido, no tiene la posibilidad porque no tiene los recursos económicos, o sea, los recursos económicos de alguna manera establecen la posibilidad de la autonomía de una persona, ¿no? Entonces, ahí hay este tema. A ver, se piensa que las mujeres son dueñas de casa, ¿no? Que el ama de casa es la que decide, la que resuelve, y no es cierto, es tal cual como tú lo estás planteando. También adentro del hogar hay una jerarquía, hay relaciones de poder, y el poder principalmente lo tiene el señor de la casa, ¿no? O sea, ¿por qué estoy planteando esto? Porque las mujeres pueden decidir si hacen pescado o si hacen pollo o si mueven un adorno del lugar, qué tipo de productos de limpieza compran, ¿no? Pero ¿quién decide las cuestiones importantes de un hogar? Sobre todo si la mujer no tiene ingresos propios. No tiene ingresos propios. Las decide el señor de la casa normalmente, y el señor de la casa muchas veces, sé que esta es una imagen un poco estereotipada, sí, ¿no? Pero sirve. El señor de la casa llega de trabajar, ¿no? Llega muy cansado, muy estresado, porque el mundo público es tremendamente difícil. ¿Y qué es lo que espera de su esposa? Que lo atienda, que le sirva, que tenga resueltas todas las cosas que antes dijimos que son parte de la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, la mujer o las mujeres tienen menos poder en el espacio familiar, ¿no? Y tienen menos poder en el espacio público también. Así que efectivamente las relaciones de género son relaciones de poder, ¿no? Están caracterizadas de esa manera, desde una lógica de que las mujeres tienen un menor valor, por lo menos a nivel cultural, ¿no? Que tienen, incluso si nos vamos un poquito a la época de la Ilustración, las mujeres quedaron fuera, sí, ¿no? Sí. De los derechos humanos, o sea, no estaban consideradas seres humanos en la expresión como debe de ser, ¿no? Esto que se denomina como la dignidad humana, o sea, las mujeres hemos tenido que luchar a lo largo de muchos siglos, yo hablo de siglos, para ir adquiriendo algunos derechos. Pero la sociedad sigue organizada de la misma forma. Entonces,
mientras no se rompa la división sexual del trabajo. Para mí ese es uno de los ejes, la violencia por un lado, ¿no? Y la división sexual del trabajo por el otro, son dos ejes, dos núcleos duros del orden de género, ¿no? Porque además yo pienso que las mujeres de alguna manera hemos roto con la división sexual del trabajo, porque estamos haciendo todo al mismo tiempo, estamos haciendo todo lo que ocurre en un espacio familiar y todo lo que ocurre en un espacio público, estamos en todo tipo de puestos, en todo tipo de oficios, y los hombres no están en la familia. Ese punto me parece muy importante. Vamos a un corte, regresamos, van a estar ya Carlos e Itzel con nosotros, pero creo que es muy importante y usted tome nota, porque sí, probablemente muchas mujeres, obviamente generalizar en estos temas siempre es difícil, pero muchas mujeres han logrado romper, digamos, el nicho del hogar para irrumpir en la vida pública y juegan esos dos roles, pero los hombres en realidad seguimos en nuestra mayoría muy cómodos jugando el rol que siempre hemos jugado sin hacernos cargo del espacio doméstico en el que lo que nos debería tocar es una estricta corresponsabilidad. Regresamos a Observatorio. Quédese con nosotros que ya volvemos. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando, como usted ha visto, no del Día de la Madre, sino de los estereotipos en torno a la maternidad, de los roles sociales, de los roles de género, de las relaciones de poder. Y están con nosotros Carlos e Itzel ya en la mesa. Carlos, comienzo contigo. ¿Has visto hasta ahora lo que hemos hablado? ¿Una reacción y algo que te parezca importante o algunas cosas subrayar o colocar para la discusión? Claro, pues retomando lo que se estaba abordando en los bloques anteriores, creo que quedó muy clara esta parte en la que cuando empezamos a hablar de hombres y mujeres solemos reducir la identidad de una persona, del individuo, a una sola característica de su personalidad, y en el caso de las mujeres es la maternidad, que de todas las características incluso biológicas que existen en la persona y en las mujeres, la única relevante para asignar roles de acuerdo a la sociedad es el papel de la maternidad. Y el papel de la maternidad juega un papel importante porque no solamente es asignarle un rol a ella, sino asignarle un rol al hombre, que va a ser una complementariedad, porque si pensamos en la maternidad en un inicio, sabemos que ya hay más técnicas, pero en un inicio pensamos que debe haber un hombre y una mujer. Y eso ya te da unas pautas de que la mujer, para realizar ese rol que se le ha impuesto, necesita de un hombre, y este hombre va a tener una carga también que va a ser de distintas formas de proveedor y otro, pero le otorga un privilegio en el cual él va a decidir la forma en que la mujer puede realizar su papel dentro de la sociedad. O sea, ¿estás de acuerdo en esa cosa de que entonces el hombre de alguna manera se coloca ya desde inicio en una relación de poder, digamos? Exacto. Itzel, lo sé que no eres madre, pues lo sé y por eso lo puedo decir. ¿Y cómo gravita, digamos, en una mujer joven como tú todo lo que hemos discutido y esta expectativa social en torno a tu potencial realizada o no, realizable o no, eso ya serán factores que múltiples los que lo determinarán, de la maternidad como rol y como papel determinante de tu reconocimiento y de tu éxito social? Yo creo que yo lo relacionaría con ejercer tus derechos, es decir, con la libertad, también tu derecho a la intimidad, derecho a formar una familia y sobre todo que es libre decisión, ¿no? Tú tienes la decisión de ser madre o no ser madre, no te debes sentir presionada por la sociedad, ni por papás, ¿Pero no ni te por sientes? amigos. O sea, ¿no hay eso en el ambiente? Considero que en ciertos sectores de la sociedad no, porque sí hay cierta presión. Llegas a determinada edad, por ejemplo, pasas los 30 años y si tu visión es como voy a seguir así preparándome, haciendo un doctorado o seguir actualizándome, la gente empieza a juzgar esos aspectos diciendo como, oye, pero no tienes en tu plan de vida formar una familia o tener hijos, no quieres dejar descendencia o no quieres sentir ese espíritu materno con alguien. Entonces considero que sí hay cierta presión todavía. O sea, tarde o temprano aparece el tema. Sí. Pues sí, yo también creo que aparece, pero en todos los casos, digamos, me han planteado el tema de los hombres con mucha seriedad, con mucha relevancia. ¿Cuál debería de ser, les pregunto así, cuál debería de ser el rol ideal del padre? Es decir, ¿qué tipo de contrato debería de hacerse entre un hombre y una mujer que deciden tener hijos en común? Ahí, Melissa, ¿qué decir? Pues me parece que es muy sencillo, Pedro. Me parece que en realidad es algo muy sencillo, muy simple y que no termino de entender por qué no nos hemos logrado apropiar de esto. Yo creo que es en plena situación de igualdad, de corresponsabilidad,
en la que ambas partes se comprometan con el proyecto de vida que van a entablar, porque vamos, tener hijos es un proyecto de vida a largo plazo. Entonces, pues, literal sentarse y decir, bueno, a mí me toca A, B, C, a ti D, E, F, cargas de trabajo iguales, porque al final del día nos estamos encontrando con parejas que, bueno, aquí estoy hablando en términos heterosexuales, Sí, okay. Hombre, importante. mujer, que pongamos un ejemplo, abogados, ¿no? Una abogada, un abogado van a tener, por ejemplo, en un despacho, van a tener cargas de trabajo iguales. Entonces no existe ningún tipo de razón por la cual la mujer tenga que, después de toda su jornada laboral, regresar a casa y realizar una doble jornada laboral. Y como mencionaba Ana en el bloque anterior, hasta una triple jornada laboral cuando le toca a la mujer. El cuidado de los padres. Claro, el cuidado de los padres. A ver, muy importante, a ver, pero me dices paridad, igualdad, una distribución de cargas en igualdad de condiciones. Ana, ¿qué costos potenciales tendría para un hombre asumir ese rol? Es decir, ¿hacia dónde quiero problematizar el asunto? Ustedes me han dicho que el diseño de las dinámicas institucionalizadas del trabajo están ordenadas para que los hombres trabajen de tiempo completo porque hay alguien que está en casa. Bueno, un hombre que asume su responsabilidad de paternidad en los términos que Melissa propone, pues tendría, digamos, que reducir y administrar de otra manera su tiempo y su tiempo laboral. ¿Qué decir a propósito de esto? Así es, igual que las mujeres lo Ok, hacemos, ¿no? ¿Sí? Los hombres tendrían que pedir permiso para ir a buscar a su hijo o a su hija a la escuela cuando lo reportan enfermo, tendría que salirse a cierta hora a hacer la comida a su casa. Yo creo igual que Melissa que en términos prácticos es muy sencillo, ¿no? O sea, es distribuir las responsabilidades familiares al 50%, ¿no? Entre la madre y el padre. Qué sencillo que es esto. ¿Qué pasa? Yo creo que acá entra el tema de las identidades. La masculinidad está vinculada con otros significados, está vinculada con la fuerza, con la asertividad, con el poder, con el reconocimiento, con el éxito, y eso no se obtiene en la casa. Eso no se obtiene con el trabajo doméstico ni con el cuidado de los hijos. Entonces, transformar a esta sociedad en una nueva organización que no exista ya la división sexual del trabajo requiere de mucho tiempo, requiere de muchas acciones, de muchos cambios, pero sobre todo una transformación desde mi punto de vista en las identidades, ¿no? O sea, mientras niños y niñas sigan siendo educados de esa manera diferenciada y vean el ejemplo de sus padres de esa manera diferenciada, difícilmente vamos a lograr un cambio profundo. Carlos, reacciona a esto, porque me parece muy importante y sé que son temas que a ti te interesan, este tema de los roles preconcebidos y preestablecidos y obviamente impuestos culturalmente. Claro, es que estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho. Si hablamos de una distribución de cargas de trabajo en manera práctica es muy simple, pero cuando entramos a la parte de cuestionarnos a nosotros mismos cómo nos vamos a repartir esas cargas es cuando nos enfrentamos a problemas. O sea, si esa distribución no la vamos a hacer sin antes habernos cuestionado nosotros mismos nuestros privilegios, nuestros estereotipos y nuestras propias ideologías respecto a lo que creemos que nosotros somos en la sociedad, pues va a ser imposible que un hombre aceptara salirse del trabajo para ir a cuidar a los hijos, porque no solamente dejaría de hacer lo que es importante para mí, sino que además me enfrentaría a las burlas y comentarios de los otros hombres que me juzgarían porque eso le debería de tocar a mi esposa y por qué lo hago yo, y todas estas cuestiones que impedirían que uno acepte de forma autónoma el realizar esas actividades que de una forma equitativa y igualitaria deberíamos de realizar. Muy bien. Itzel, te pregunto esta misma pregunta vista desde el lado de las mujeres, es decir, ¿cómo le pesa a una mujer madre, en fin, en términos culturales, el hecho de tener que pedir permisos, avisar que se sale antes del trabajo, tener que tomar, digamos, una serie de decisiones estratégicas para poder cumplir con el trabajo y al mismo tiempo estar administrando, digamos, la dimensión doméstica? Híjole, yo lo vería como algo complicado y sobre todo que te sentirías sola, porque si cuando formas una familia es como está en el acuerdo un hombre, una mujer, o en este caso mujer y mujer, hombre y hombre, creo que es para una finalidad, ¿no? Y siempre los dos tienen que dar como de su parte para
que las tareas del hogar o en cuestión de hijos no sea tan pesado para uno, considero que sí se cargaría como la balanza hacia una sola persona. Y precisamente al dejar esto de lo femenino y lo masculino es como se va a lograr una armonización en el hogar. Y a ver cómo lo vamos a dejar. Han traído a la mesa, Melissa, y te lo revuelvo a ti, porque tú lo trajiste primero y ahora ha reaparecido. La diversidad, han hablado, y creo que para bien, rompiendo esta idea binaria hombre, mujer, niño, niña, han hablado del tema de los otros matrimonios, las otras parejas, la diversidad sexual. A ver, ¿qué decir de eso y de los roles de la maternidad o paternidad en familias homoparentales? Pues mira, creo que en este sentido ha sido algo muy positivo la cuestión de matrimonio igualitario para estas figuras. ¿Por qué? Porque no necesariamente ya se necesita de esta figura del hombre para ser madre, ¿no? O ser padre, por ejemplo, no sé. Para esto entran ya las técnicas de reproducción asistida, en las cuales una mujer puede decidir inseminarse de manera artificial, y también rompiendo el esquema de te tienes que embarazar de los 26 a los 35, ¿no? Porque así es como biológicamente te han impuesto la sociedad, ¿no? Creo que esto ha sido bastante benéfico para las mujeres y para también las familias homoparentales, porque también, si bien sabemos y a través de criterios de la Suprema Corte y a través de la evolución de la normativa y de la misma sociedad, que la familia no es únicamente esto, como tú mencionabas, esta cuestión estereotipada de hombre, mamá, papá, hijo, hija, perro, casa, ¿no? Ya no es esta preconcepción. Me parece que esto ha ido abonando a redefinir lo que es masculinidad y lo que es feminidad, ¿no? Creo que esto nos ha permitido a las mujeres y a los hombres explorar e interrogarnos qué es lo que nos gusta a nosotros, qué es lo que queremos proyectar, cómo queremos vivir, qué escogemos como actividades lúdicas, este tipo de cosas que antes estaban muy cerradas a, bueno, es que si no me comporto de esta forma, no me visto de esta forma, me van a tachar de X cosa o no voy a atraer a los hombres. Creo que esto se ha ido rompiendo mucho y creo que también esto ha abonado mucho el tema de la diversidad. Me parece muy interesante, las veo al menos a Itzel y a Melissa en estas intervenciones muy optimistas del cambio social. En realidad creo que sí, en algunos círculos y en algunos sectores cada vez nos acostumbramos más a estar dispuestos y abiertos a la diversidad, pero lamentablemente no es la realidad generalizable y mucho menos en todo el país. Estoy pensando únicamente en México. ¿Qué les parece si vamos un corte y regresamos? Empezaría contigo, Ana, a pensar esto, el rol de la maternidad en el contexto de las diversidades, porque creo que es muy importante diversidades de familias, diversidades de figuras de matrimonio, diversidades de roles, digamos, en la distribución de las cargas en la administración del hogar. Ya volvemos, esto es Observatorio Semanal. Quédese con nosotros después de un corte. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos destinando este último bloque del programa a reflexionar el tema de la maternidad y del rol, digamos, de ser madre en una sociedad que ha venido cambiando. Yo decía con cautela que el cambio cultural creo que ha sido muy lento, pero el cambio social es palpable, es tangible, es una realidad en el que las distintas diversidades, si no tienen una carta de identidad y reconocimiento pleno, cuando menos tienen una existencia real y palpable. Ana, ¿cómo, digamos, mirar el papel de la maternidad en un mundo en el que existen familias formadas por 2 hombres varones e hijos, 2 mujeres e hijos, y en fin, y otro tipo, digamos, de conformaciones familiares que no son ya este esquema tradicional que Melissa describía con un estereotipo genial, hombre, mujer, niño, niña y perro incluía también. Casa y árbol, ¿no? Pues mira, Pedro, yo creo que es un avance importantísimo. En primer lugar, porque cuestiona justamente ese modelo. Cuestiona que la única posibilidad de familia es la familia nuclear y la familia tradicional, que sin duda es uno de los componentes que sostiene el orden de género, ¿no? Porque, bueno, ya hablamos
hace rato de las relaciones de poder dentro de la familia, de lo que significa esto para las mujeres, etcétera, etcétera. O sea, finalmente la familia nuclear tradicional es otro elemento que preserva las relaciones de género tradicionales, de subordinación, de jerarquización. Y creo que también las familias homoparentales están mostrando que no hay que seguir los estereotipos de la masculinidad y de la feminidad para criar hijas e hijos sanos, que disfruten de la vida. Mira, cuando la gente está en contra de este tipo de familias, yo me pregunto si prefieren familias en donde hay alcoholismo, donde hay violencia, donde hay abuso sexual. ¿Qué quiero decir con esto? Que la familia nuclear tradicional no garantiza de ninguna manera una crianza sana, ¿no? A veces habrá una familia que sí, pero hay familias que no, ¿no? Entonces, pienso que además esto como que desestructura un poco esa lógica que tenemos en todas partes de que la familia debe ser así. Por eso yo me refiero mucho a los imaginarios, ¿no? Que son estas ideas socialmente compartidas. Y es, a ti te dicen familia y te remite inmediatamente a la idea que Melissa describió tan claramente. Y resulta que no. Resulta que hay muchas posibilidades de asociarse en familia, incluso muchas otras que tal vez no hemos experimentado y que más adelante puedan resultar mucho mejor que las familias tradicionales nucleares que son vistas como el ejemplo de lo que es una familia, ¿no? Déjenme cambiar con esta idea de que en efecto hay distintas maneras de organizar la convivencia en código familiar, permítanme decirlo así. Déjenme cambiar la perspectiva de unos actores que han estado ausentes todo el programa, porque hemos hablado de la madre, de los padres, de las instituciones, del trabajo, de las leyes, tal. No hemos hablado de las hijas y de los hijos. Es decir, no hemos colocado la pregunta en cuáles son los derechos, cuáles son las expectativas, a qué deberían de tener acceso los que son en este caso protagonistas de la historia cuando hablamos del concepto de maternidad, porque pues ahí sí estamos hablando de que necesariamente hay criaturas. Carlos, la perspectiva de los hijos en este tema. Claro, bueno, desde una perspectiva, claro, jurídica, se parte de que los hijos merecen una protección desde las familias y un derecho a ser criados en una familia ya entendida, las familias diversas, no solamente una familia ideológica. En este sentido, pues los hijos merecen una suerte de protección, de cuidado, pero tampoco de disciplina en el sentido de imponer ciertas ideas o cargas ideológicas que los limite a la forma en que deban concebir o reproducir estereotipos de la madre, el padre o la exclusión de las diversidades, es decir. Pero a ver, te regreso a la pregunta, hay un montón, y tú sabes mucho de tratados internacionales, normas y demás, que dicen que los padres tienen derecho a transmitir sus ideas, incluso sus ideas religiosas a sus hijos. En ese sentido, pues hasta dónde llega el derecho de los padres y hasta dónde llega el derecho de los niños a generarse autónomamente su propia concepción del mundo. Claro, bueno, ahí ya estamos hablando de conflictos muy específicos. Desde la Convención Americana hay un derecho de la familia y en este sentido de los padres a formar a los hijos, pero desde la Convención de Derechos del Niño hay un derecho del niño y la niña a crearse sus propias convicciones y a poder desarrollar su vida de acuerdo a su plan y perspectiva, reconociendo incluso un desarrollo progresivo de su personalidad, es decir, no porque sea un niño, no va a tener un niño o una niña, una persona pues de edad mínima a la que se requiere para votar, no quiere decir que por esto no pueda ejercer o tomar decisiones sobre su propio cuerpo, sobre su vida o cómo desarrollarse. Tal vez en una interpretación y ponderando caso por caso, interpretando en un principio pro persona y desarrollando todas las características que el caso demande, puedes dar una solución a esos casos límite, pero pues de entrada hay tanto derecho de la familia como derechos de los niños y las niñas. En el tema de la diversidad está muy bien, vuelvo a pensar en los niños, pues en realidad tenemos que desmontar el tema del Día de la Madre. Es decir, si pensamos en los niños, del tema de la diversidad, pues el Día de la Madre, pues no en todos los casos va a haber madre, déjenme decirlo así, o va a haber una madre, pueden haber dos madres, en fin. ¿Cómo mirar desde ahí la dimensión de la formación cultural de los niños? Porque a los niños o les enseñamos esa diversidad y les enseñamos, digamos, que hay roles diferenciados o difícilmente van a crearse las condiciones que le permitan transformar la cultura de su sociedad. Claro, yo creo que
Aquí, déjame ponerme un poquito constitucionalista. A ver. Creo que es... Ana, estás entre puros Sí, abogados, ¿sí te diste estoy en cuenta? desventaja absoluta. Creo que aquí es súper importante siempre pensar en el interés superior del menor, ¿no? Ok. ¿A qué me refiero con esto? Creo que si a un niño, una niña, desde pequeño se les inculca y se les enseña que la diversidad abona a la sociedad, que trae cosas buenas a la cultura, este menor va a crecer con un mayor nivel de tolerancia, va a crecer sin tantos prejuicios, lo cual es excelente en términos culturales y sociales. Y me parece que, bueno, en lo personal es, yo me encuentro un poco en contra del Día de la Madre, porque si nos remontamos desde sus orígenes, el Día de la Madre fue concebido como una manera de frenar a las mujeres. O sea, es impuesto cuando las mujeres empiezan a velar por su sexualidad, por su reproducción, se impone este día como de manera muy conservadora, ¿no? Por los grupos conservadores, para decir, tú como mujer, tu visión debe ser siempre la de ser madre, porque vas a ser festejada, apapachada, ve toda la sociedad mexicana cómo se une para celebrarte en tu día, ¿no? Y me parece que la sociedad ha ido reproduciendo esta idea. Y si si pausamos un momento y evaluamos toda la publicidad que se le da al Día de la Madre, siempre es muy estereotipada. O sea, siempre es la mujer blanca de clase media alta, a la que le llegan los hijos con regalos, y normalmente son regalos que están llenos de estereotipos y prejuicios. Es decir, ves la televisión, escuchas la radio y es la lavadora para la mamá, no sé, el refrigerador, vaya. O sea, que van reproduciendo exactamente ese mismo rol. Exacto. De la mujer madre en casa trabajando, encargada de las tareas domésticas. Y aquí, regresando rapidísimo a lo que mencionabas de los hijos y las hijas, aquí me parece súper importante que le cambiemos esto, porque si no, una niña que va viendo que siempre ese es el rol de la mujer, va a crecer pensando que ese es su único rol. Va a reproducir eso. Va a seguir reproduciendo, y entonces se va a ir quedando atrás en términos académicos, por ejemplo, porque va a decir, bueno, si mi edad reproductiva es tal, pues ¿para qué, no sé, para qué estudio la maestría? ¿Para qué estudio el doctorado? ¿Para qué estudio un postdoctorado? Y creo que eso no es lo que queremos enseñarle a nuestras niñas, a nuestras adolescentes. Me parece muy interesante en esa dimensión de la educación, de lo que les quieres enseñar y de lo que quieres que vean. Y te hago una pregunta, Itzel, muy concreta. ¿Cómo debería de enseñarse a las niñas y a los niños aprender a vivir en una sociedad en la que la diversidad de familias es una realidad? Porque creo que hay una tendencia en esta lógica de los estereotipos, de las familias típicas, digamos, de seguir manteniendo a sus hijos en entornos protegidos, si me permiten decirlo así, y sé que estoy utilizando un concepto que no es el adecuado, porque protegidos de qué, pero protegidos en el cual solo se reproduzca esa realidad. ¿Cómo hacer que las niñas y los niños entiendan que está bien, que es normal, que forma parte de una realidad en la que están inmersos, que exista una diversidad de familias y que las madres no sean necesariamente las que el estereotipo cultural quiere que sean? Yo creo que necesitamos explicarle muchísimas cosas a los niños, lo que vean en la calle, en la escuela, porque creo que esa es precisamente la edad en la que los formas o los deformas. Somos una especie de tabula rasa en la que puedes meter ideas en los niños pequeñitos, y creo que, pues sí, explicando prácticamente, si ven, por ejemplo, a un hombre con otro hombre en la calle, explicarles por qué hay diversidad y por qué está sucediendo eso. Incluso apoyándonos con cosas dinámicas como juegos o mostrándole caricaturas o películas que sean determinadamente progresistas. Tú dirías que hay que hacer esa labor educativa desde las escuelas. No sé qué dirían las organizaciones tradicionales de padres de familia y demás, pero bueno, le doy una vuelta de tuerca porque el programa está volando, Ana, y te va a tocar cerrarlo a ti. Dice Melissa, yo estoy un poco en contra del Día de la Madre. Y luego me vino a la mente inmediatamente otra celebración que hay, es el Día de la Mujer. Es decir, como ahí, te preguntaría, ¿cómo reaccionar frente a este tipo de fechas conmemorativas? ¿Qué papel darles? ¿Cuál es tu opinión de su existencia? Bueno, yo coincido con Melissa. El Día de la Madre es una forma de afirmar el estereotipo de la madre tradicional, además de que se ha metido en el mundo del mercado, ¿no? O sea, el consumismo absoluto, y que trata de anclar una figura específica de la madre. El Día Internacional de la Mujer tiene un origen completamente diferente, ¿no? Es un origen de lucha por los salarios de las mujeres
y creo que se ha convertido cada vez más en una fecha en la que se cuestionan todos los déficits que hay en temas de derechos humanos de las mujeres. Es un día para reflexionar también sobre los avances, porque sin duda que las mujeres hemos logrado una gran cantidad de avances en la vida, pero son 2 días completamente diferentes. Yo creo que uno busca arraigar la imagen tradicional de la madre, ¿no? Y el otro busca reflexionar, busca cuestionar, busca hacer público qué está haciendo falta en las sociedades para que las mujeres podamos vivir en condiciones de igualdad con respecto a los hombres. Pues muchísimas gracias, Ana. Me parece que cierra perfecto el programa. No sé usted, pero yo me quedo con el Día Internacional de la Mujer. Esto ha sido Observatorio Semanal. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí el próximo domingo en TV UNAM, como todas las semanas, y gracias, por supuesto, a todos nuestros invitados.